Tienes un órgano en tu cuerpo que quema grasa sin necesidad de dieta, sin ejercicio extremo y, lo más sorprendente, sin depender de la insulina. Pero hay un problema: está dormido. Y lo más probable es que lo hayas mantenido sedado durante años sin saberlo. Sin embargo, la buena noticia es que lo puedes despertar mañana por la mañana con solo 2 minutos en tu propia ducha. Mientras millones de personas luchan contra la resistencia a la insulina con un arsenal de pastillas, restricciones severas y una frustración constante, tu propio cuerpo tiene una hornilla biológica lista para encenderse y trabajar a tu favor. Hoy vamos a revelar la ciencia de la grasa marrón y el protocolo exacto para activarla. Pero atención, si te duchas con agua fría de la manera convencional, podrías estar perdiendo el 80% del beneficio. Quédate conmigo, porque en unos minutos te revelaré el error fatal que casi todos cometen y que apaga tu metabolismo antes de empezar. Bienvenidos a Código Metabólico. Para entender este proceso, primero debemos romper un mito que nos han repetido durante décadas. No toda la grasa en tu cuerpo es igual. La mayoría conocemos la grasa blanca, esa que se acumula en el abdomen, las caderas y rodea nuestros órganos. Su función principal es almacenar energía sobrante. Es una grasa pasiva y, cuando está en exceso, se vuelve altamente inflamatoria, enviando señales de estrés a todo tu sistema. Pero existe otro tejido mucho más fascinante: el tejido adiposo marrón, o simplemente grasa marrón. A diferencia de la blanca, la grasa marrón es metabólicamente activa. ¿Por qué es marrón? Porque está literalmente repleta de mitocondrias, las centrales energéticas de nuestras células. Estas mitocondrias contienen hierro, lo que les da ese color oscuro característico. Si la grasa blanca es un depósito de combustible estático, la grasa marrón es un motor de combustión de alto rendimiento. Su misión no es guardar energía, sino quemarla para producir calor en un proceso llamado termogénesis. Los bebés nacen con mucha grasa marrón para protegerse del frío porque no pueden temblar. Durante mucho tiempo se pensó que al crecer la perdíamos, pero la ciencia moderna confirma que todavía la tienes, especialmente alrededor del cuello, la clavícula y la parte superior de la espalda. Pero, debido a nuestra comodidad moderna, está dormida. Antes de seguir, quiero hacerte una pregunta para reflexionar sobre esto. ¿Cuánto tiempo llevas duchándote siempre con agua caliente, sin nunca terminar con frío? Escribe en los comentarios cuántos años llevas así. Te sorprenderá ver que no estás solo en este confort metabólico. Aquí es donde ocurre la verdadera magia metabólica, y es el punto clave para quienes cuidan su glucosa. Normalmente, para que el azúcar de tu sangre entre en las células, necesitas la llave de la insulina. Pero cuando tienes resistencia a la insulina, esa cerradura no abre. El azúcar se queda atrapado en la sangre, dañando tus arterias, mientras tus células mueren de hambre por falta de energía. Sin embargo, la grasa marrón tiene un mecanismo de bypass o evasión. Cuando expones tu piel al frío, el sistema nervioso simpático libera una hormona llamada noradrenalina. Esta hormona activa una proteína especial dentro de la grasa marrón llamada UCP1. Lo que sucede a continuación es asombroso. La grasa marrón abre una vía directa para succionar la glucosa del torrente sanguíneo, sin pedirle permiso a la insulina. El cuerpo entiende que mantener la temperatura vital es una emergencia mayor que cualquier protocolo hormonal estándar. Es como si abriera una salida de emergencia para el exceso de azúcar, convirtiéndola instantáneamente en calor. Para alguien con prediabetes o diabetes tipo 2, activar este mecanismo es como darle un respiro profundo al páncreas. Pero espera, porque hay un detalle sobre la temperatura del agua que la mayoría ignora y que puede determinar si este proceso ocurre o no. Activar tu grasa marrón no es solo una estrategia para controlar el azúcar, es una actualización completa de tu sistema operativo biológico. Al encender estas mitocondrias, no solo quemas glucosa, también empiezas a oxidar ácidos grasos, lo que ayuda a reducir los niveles de triglicéridos de forma natural. La exposición al frío mejora la sensibilidad a la insulina de forma sistémica durante las horas siguientes al baño, pero los beneficios no terminan en el metabolismo. Este proceso libera una cascada de endorfinas y dopamina, lo que mejora drásticamente el estado de ánimo y la claridad mental. Además, fortalece tu sistema inmunológico y mejora la calidad de tu sueño profundo. ¿Por qué? Porque el cuerpo aprende a regular su temperatura de manera más eficiente, permitiendo que tu ritmo circadiano se estabilice.
Es un entrenamiento para tu sistema nervioso que te hace más resiliente al estrés cotidiano. Ahora, la pregunta clave: ¿cómo lo hacemos sin sufrir innecesariamente? No necesitas sumergirte en una bañera con hielo. La clave es la progresión. El objetivo ideal, según las investigaciones más recientes, es acumular al menos 11 minutos de exposición al frío por semana. Puedes dividirlos en sesiones de 2 a 3 minutos al día. Paso 1. La finalización. Al terminar tu ducha caliente habitual, gira la perilla al máximo de frío, pero no mojes todo el cuerpo al azar. Enfócate en la nuca, los hombros y la parte superior de la espalda durante los primeros 30 segundos. Es ahí donde se concentra la mayor densidad de receptores de grasa marrón. Paso 2. El contraste. Alterna 15 segundos de frío intenso, seguidos de 15 segundos de agua tibia, repitiendo este ciclo 3 o 4 veces. Este contraste obliga a tus vasos sanguíneos a expandirse y contraerse, mejorando la salud cardiovascular. Paso 3. El error que debes evitar. Aquí es donde muchos fallan. Al salir de la ducha fría, corren inmediatamente a arroparse con una toalla caliente o a beber algo hirviendo. No lo hagas. Si calientas tu cuerpo externamente de inmediato, le dices a la grasa marrón que ya no la necesitas y apagas la combustión de glucosa. El secreto es dejar que tu cuerpo se seque de forma natural o con una toalla normal, permitiendo que sea tu propio motor el que genere el calor. Si sientes un ligero temblor, felicidades. Ese es el sonido de tu grasa marrón incinerando azúcar. Tu cuerpo es una máquina de adaptación increíble, pero vive en un mundo demasiado cómodo. Al introducir este pequeño estrés voluntario, estás recuperando una capacidad ancestral de autosanación. Antes podías sentirte víctima de tu metabolismo, ahora tienes el protocolo exacto para controlarlo. El desafío para ti hoy es simple. Mañana por la mañana, cuando estés frente a esa ducha, recuerda que tienes el poder de encender tu propia hornilla interna. Si estás listo para aceptar este reto y transformar tu biología, escribe en los comentarios: "Acepto el frío". No olvides suscribirte a Código Metabólico y activar la campana para no perderte ninguna de estas herramientas basadas en ciencia. Nos vemos en el próximo video para seguir optimizando tu salud. ¡A por ello!